gustaría hacer de cada candidato un perfil de su personalidad como psicólogo social que soy. Me gustaría hacer eso para poder entender un poco sus motivaciones y poder dibujar cuáles podrían ser las actitudes, posiciones emocionales, porque no hay posiciones políticas en el fondo, no hay ideologías, están vaciados de organicidad, de partidos, son partidos de alquiler a los que llegan y se prestan los números y no hay organicidad en la militancia. Entonces, analicemos desde la psicología cuál pudiera ser el desarrollo de sus acciones si llegasen a ser presidentes de la República. Entonces, yo creo que el cuadro más grave de todos es el del señor Villavicencio. Yo le califico al señor Villavicencio y le ubico entre los psicópatas normalizados. Yo quiero explicar bien esto, porque cuando yo digo psicópata, enseguida nos remitimos a Ted Bundy, que mató a 40 mujeres y que no se mosqueó al matarlas. O nos referimos a Camargo Barbosa o al monstruo de los Andes. Esos son psicópatas en la concepción clásica. Pero hay un psicópata que no se le nota, que no es asesino, que se llama el psicópata normalizado. El que vive en la sociedad, el que está adecuado a la sociedad, pero que tiene una actitud de manipulación absoluta, que tiene un vacío de emociones y empatía. Nosotros tenemos muchos casos de psicópatas normalizados en, por ejemplo, los hombres maltratadores. Un hombre maltratador que maltrata a su esposa o a su novia es un psicópata normalizado. ¿Y qué hace ese psicópata aparte de manipular a la esposa o novia, aparte de agredirla de muchas formas, aparte de descalificarla? Hace un giro convirtiendo a esa víctima en perpetradora y convirtiéndose él, pasando él por víctima. Esto está muy bien descrito en los manuales de diagnóstico psiquiátrico y psicológico. La psicopatía normalizada, es decir, es una personalidad psicopática que vive en condiciones normales, que no asesina a nadie, pero que tiene un vacío absoluto de empatía, manipula a las personas, que cambia a las víctimas, a sus víctimas, para victimizarse él mismo. Esto se vive en muchos niveles. Y que se agrupa y se acerca a personas que tienen sus mismas condiciones psicopáticas normalizadas. Bien, ahora vamos a analizar. Quiero poner un ejemplo de lo que puede hacer la psicopatía normalizada en el poder. Idi Amin Dada era un psicópata normalizado, que cuando llegó al poder, él era un militar, llegó al poder y terminó matando a todos sus opositores. Otro ejemplo, el dictador Bokassa, que terminó comiéndose los hígados de sus opositores y diciendo, es mejor el hígado de res, con una desconexión emocional y una falta de culpabilidad pavorosa, que es el signo de la psicopatía. Bien, otro ejemplo clarísimo, todo el nacionalsocialismo hitleriano. Hitler era un psicópata normalizado, era un hombre que vivía tranquilamente, pero que cuando llegó al poder hizo lo que hizo y convirtió a sus víctimas en enemigos. A sus víctimas, a los judíos. A sus víctimas les convirtió en perpetradores, en los brutales judíos que comían niños y que mataban gente, cuando él tenía un aparato de muerte para ellos. Si ustedes me están escuchando estas descripciones, van a encontrar paralelismos con el señor Villavicencio. El señor Villavicencio se dice víctima y es el persecutor número uno. No tiene simpatía ni conexión con nadie. Su actitud corporal, que los psicólogos leemos mucho, es la actitud de prepotencia, de sobrazón. Dicen, este es un sobrado, dicen, ¿no? Habla mirando así, no baja el rostro, se siente por encima de los demás. Siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Contra toda lógica, contra todo conocimiento del derecho, contra todo conocimiento de la vida política y social, él tiene la razón. Él dice lo que quiere. Absolutamente lo que quiere. Como decía, no quiero compararle con Hitler, que no son de la misma dimensión, pero sí tienen similares patologías. Él puede decir lo que sea. Miren el caso Singe. Dijo, aquí hicieron esto y queda impune. La impunidad de las cosas que dice es uno de los rasgos de los psicópatas normalizados, uno de los rasgos más evidentes, ¿no? Él no tiene contrición, no siente culpa por nada. No se siente culpable de haber perjudicado al país con $40 millones. Es más, ha intentado hacer lo que le dio la gana, por ejemplo, en el juicio político al señor Lasso. No cumplir con la ley, están por encima de la ley, se ubican por encima de la ley. Creen que esta expresión de Luis
XIV de Francia, o Luis XIV, que dijo, l'état c'est moi, la ley soy yo, ¿no? Este es un rasgo de un psicópata normalizado, que usa la ley para sus manipulaciones. Miren, el odio que manifiesta el señor Villavicencio en todos los actos de su vida es el odio hacia sus propias víctimas, que son los rasgos básicos de una personalidad psicopática normalizada. Yo creo que lo más riesgoso en el Ecuador es optar por él, porque vamos a optar por un enfermo mental de verdad. Los otros son rasgos. Yo creo que aquí hay una enfermedad mental en serio, ¿no? Y lo digo como psicólogo, lo digo como profesional. Bueno, otro rasgo importantísimo de esto es que un psicópata normalizado agrupa a otros. Otros parecidos a él se juntan. Por eso Hitler no estaba solo, por eso tenía a Goering, a Goebbels, a todo una plana mayor, un estado mayor de personas que ejercían su psicopatía sin límite. Y yo, por ejemplo, creo que en las candidaturas planteadas por el señor Villavicencio, el candidato a primer asambleísta, que está además por sobre la ley, ese es otro rasgo, otra vez el rasgo de que se sienten sobre la ley, ¿no? El señor ha sido sancionado, destituido por la Asamblea Nacional y no puede ejercer cargo público, y sin embargo encabeza una lista de diputados nacionales, el general Carrillo, ¿no? Que con iguales actitudes y con iguales acciones, porque hay mucha gente muerta y que ha perdido ojos por su acción en la policía, acción que fue sancionada por la Asamblea Nacional, es decir, aquí hay una ratificación de lo que estoy diciendo, ¿no? Él también se suma a la cruzada, ¿no? Con la misma actitud prepotente por encima de la ley, que victimiza, que se autovictimiza y que convierte en perpetradores, en malvados a sus propias víctimas. O sea, acá los malvados son los que salieron a protestar con escudos de cartón, no el que disparó, que ordenó disparar. Esto es lo que quiero plantear dentro de la psicología, porque personalidades así, si llegan a tener poder, la conclusión única, la conclusión evidente, la conclusión inevitable es que llegamos a estados autoritarios donde empiecen a matar gente, como lo han hecho regímenes como el nazi, como el de Bokassa, como el de Idi Amin, y además con una cosa, dice, los psicópatas son muy inteligentes. Falso, falso. Venden una apariencia de inteligencia, pero son manipulados, astutos como serpientes, pero realmente no son inteligentes. Tienen cero inteligencia emocional, cero emoción, tienen muy baja inteligencia intelectual y cero empatía.